con nuestra mesa de las 11 con mis queridos Javier Tejado. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Mario, muy buenos días. Buenos días, Rafael. ¿Cómo estás, Rafael Cardona? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Claudio Flores, ¿cómo te va? Muy bien, un placer estar aquí compartiendo la mesa de 11. Oiga, pues primero agradecido porque además cada vez son más las personas que nos ven y eso me da muchísimo gusto que nos acompañen aquí en la mesa de las 11. Y a ver, Claudio, hoy arrancamos contigo porque hay un tema que está presente a lo largo de esta semana y es el asunto de la violencia. Si uno revisa la conversación de los últimos 15 días, es prácticamente la constante. Desde el tema de los homicidios, el tema de los secuestros, el tema de las amenazas, y en donde el crimen pues, se convierte en uno de los factores, no nuevo, pero sí que ha expandido su influencia en el proceso electoral. Así es, Mario, y ante este contexto hiperviolento estamos viendo elecciones violentísimas con amedrentamientos, amenazas, asesinatos de candidatas y candidatos. Me parece que en este contexto, pues, ¿cuáles son las historias que nos están contando? ¿Cuáles son las narrativas para ir a votar en un contexto de tanta violencia? Y me gustaría compartirles 3 narrativas que me parece que son claves para entender cómo nos están invitando, digamos, a ir a votar o cuáles serían las motivaciones para ir a votar desde 3 frentes. El primer frente es el Instituto Nacional Electoral y ahí la narrativa se llama la fiesta de la democracia. Ven a votar, está asegurando el INE que vamos a tener elecciones libres, limpias y auténticas donde no hay fraude, donde venir o ir a votar va a ser seguro para las personas, para la salud de las personas. Me parece que es un jugador que está inyectando certeza para las y los mexicanos, combatiendo noticias falsas, incluyendo hasta manuales de los propios partidos como el de Morena, que desde mi punto de vista buscan generar conflicto el día de las elecciones, capacitando a casi 1,5 millones de ciudadanos, Mario, que son nuestras vecinas y nuestros vecinos que van a contar los votos en esta elección. Segunda narrativa, la narrativa de Morena y sus partidos, digamos, satélite. Ven a votar, esa es la historia que nos cuentan, ven a votar para defender la cuarta transformación de ya sabes quién. Ponen en duda la limpieza de las elecciones y al árbitro, fácticamente anuncian un fraude, Mario, Rafael, Javier, y torpedean todo lo que pueden, el PREP, los lineamientos para representantes de partidos, y parece que este es un jugador que le está inyectando incertidumbre al proceso y paradójicamente fortalece al árbitro al atacarlo. Estamos viendo cómo el Instituto Nacional Electoral está mejorando su percepción ciudadana en este ciclo. Tercera narrativa, la de la oposición, PRI, PAN, PRD, que tiene una historia que es ven a votar para defender a México, para detener la destrucción de México e intentan desesperadamente mostrar lo que la comunicación de López Obrador ha logrado mantener fuera de la agenda, las tremendas crisis de salud, inseguridad y economía que vive el país y que puede traer, digamos, los riesgos o la incertidumbre que puede traer para México el hecho de darle más poder al presidente. Es la tercera narrativa y la paradoja es están de acuerdo en una sola cosa, Mario, en ir a votar. Ve a votar, nos dice el INE, ve a votar, nos dice Morena y sus partidos, ve a votar, nos dice la oposición, lo cual me parece que es positivo. Claro. Y la paradoja sería esta, Mario, esta polarización y esta gran emoción que se está inyectando en el proceso electoral para defender lo que tú quieras, paradójicamente va a generar una mayor participación electoral que está estimando la comunidad de colegas de la demoscopía en sede en AMAI, que va a estar entre el 50 y el 55% de participación en este ciclo, cuando en la elección intermedia anterior anduvo alrededor del 47%. Sí, sería un récord sin duda sus niveles de participación. A ver, Javier, ¿cómo lo estás viendo tú? Porque hay un llamado a votar, pero también hay un crimen que de pronto dice quién puede estar en la boleta y quién no, quién puede seguir haciendo campaña y quién se debe bajar. Yo creo que desde luego hay que salir a votar. Es el momento en que los ciudadanos tenemos el derecho, la obligación también de votar por cómo vemos el país, quién queremos que nos gobierne a nivel local, a nivel federal. Yo creo que es una elección muy importante. Nunca en la historia del país ha habido elecciones con tantos cargos a elegir. Ahora, sí estamos llegando en un contexto de enorme polarización. Esto nunca se había visto que hubiera tanta polarización, Mario. Yo lo que te diría es que el presidente, los Taxalín, está llevando el tema pues hasta el límite del marco electoral. Ya hubo cautelares el viernes con el que en teoría se complicaría hacer las mañanas como las llevan haciendo. No ha importado al presidente. El presidente obviamente siguió con discurso el fin de semana promoviendo obra pública.
Él va a llevar, yo creo que este tipo de discurso promocional de lo que es su gobierno, lo que él quiere ser, hasta el límite. Esto es propiamente incluso los días de veda. Habrá que ver cómo reacciona el INE, el Tribunal Electoral, pero me parece que lo que estamos viendo es que así como los actores institucionales, partidos, gobierno, están tratando de violentar las reglas que nos hemos dado, desde luego otro actor del crimen organizado está violentando las reglas y está tratando de imponer o de quitar a candidatos que le estorban en las plazas donde quiere tomar el control. Entonces sí estamos viendo una narrativa de, por un lado, el crimen organizado trae su estrategia, partido y gobierno traen su estrategia, pero todo me parece que el gran contexto es que se está brincando las reglas que nos hemos dado. En esta coyuntura creo que sí va a ser muy importante que la gente salga a votar y que diga si esto o no esto, y yo creo que no salir a votar, no solamente perdemos el derecho que tenemos, sino en parte les damos razón a estas personas que tanto estamos criticando, ya sean poderes reales o poderes fácticos. De acuerdo, Javier. Y a ver, Rafael ya puso, Javier, el otro tema sobre la mesa. Por un lado tienes un entorno violento y por el otro tienes un entorno de los actores políticos metidos de cabeza, empezando por el presidente de la República, pero la propia jefa de gobierno ayer también, que me parece que hace cosas muy bien, como lo de la vacunación, pero luego pone un tuit reconociendo al presidente como si de él dependiera y tuviéramos que agradecerle, lo cual me parece, pues, se inserta obviamente en que estamos a una semana de las elecciones. ¿Cómo has visto todo esto, Rafael? Pues miren ustedes, yo lo que creo es que el proceso completo está manchado de origen. Está manchado porque el proceso electoral ha sido utilizado como un escenario de promoción política por el presidente de la República, por su partido y por los funcionarios que de él dependen, como es el caso de Claudia Sheinbaum, que le agradece la vacunación a los servidores de la nación. No al sector de los médicos, no a quienes te curan, sino a quienes te organizan en una especie de acarreo de la vacunación como preámbulo o preludio del acarreo de la vacunación. Pero por otra parte, otros actores electorales importantes, fundamentales, están lastimados. El INE está lastimado por el amago presidencial constante y el choque entre las autoridades del INE y el presidente de la República y su partido, que solamente ha propuesto el exterminio, con esa palabra tan contundente, de la autoridad del INE. Y por otra parte, el tribunal, que oscila entre la medrosidad y la mediocridad. Un tribunal fracturado, donde los ministros no se ponen de acuerdo porque el presidente del tribunal quiere quedar bien con el gobierno y los otros integrantes del colegiado quieren hacer las cosas de acuerdo con el interés de cada uno de ellos, y entonces tenemos autoridades electorales lastimadas y en medio de todo eso una intervención, yo diría, grosera, constante, a la que no se le puede decir nada del gobierno, del partido y del presidente, y por la otra parte el crimen organizado haciendo lo que quiere sin respuesta eficiente por parte del gobierno. Claro. Ya había dicho la señora Rosa Isela que había un programa de protección para actores políticos, candidatos, aspirantes, y hemos visto cómo esa protección que ofreció el gobierno no ha servido absolutamente para nada en un entorno de muchos muertos, candidatos y actores políticos. De acuerdo. Y déjame agregarles un tema. Por cierto, yo creo que aquí el presidente desperdició la oportunidad de mostrar un nivel de jefe de Estado y tener una actuación histórica, ejemplar, de un presidente que saca las manos del proceso electoral. Exacto. Y que en lugar de esa ruta el presidente optó por jugar como cabeza de partido y desde esa posición pues estar empujando, que me parece que no es consistente con la narrativa que él mismo había vendido de su rol, digamos. Pero déjame agregar un tema, Claudio, con un apunte rápido que quisiera escuchar a los tres. El asunto de The Economist y la respuesta del gobierno, que a veces parece que le duelen más ese tipo de cosas que situaciones como la de la línea 12 del metro o temas como el aumento de la pobreza laboral, que también salió en la última semana, o el tema de la inflación. Es decir, pareciera que hay temas que los puede dejar pasar de lado y hay temas que le calan y que provoca esta reacción como la que vimos.
Exactamente, Mario, pues serían algo así como las narrativas de la vitacilina, si me permiten jugar con ese asunto. ¿Por qué? Porque de nuevo tenemos un presidente que está tan obsesionado con cómo es reflejado por los medios, en cómo va a pasar a la historia. El presidente ya sabemos que ya se ve en los libros de historia junto a Benito Juárez o junto a otros, digamos, símbolos de nuestra historia. Y el problema de esto es que parece estar mucho más enfocado en temas de su propia imagen y en cómo se narra su transformación o su cuarta transformación, que por atender los problemas del país, por atender el asunto de la línea 12, que me parece que le ha hecho daño en este ciclo político electoral, porque se ha visto como un presidente lejano, distante, displicente ante el fenómeno, digamos insensible ante las víctimas, etcétera, y me parece que esto pues choca con la idea de un presidente cercano que siempre había estado ahí, digamos, dominando esa posición en términos de vinculación con la ciudadanía, Mario. De acuerdo, Javier. Mira, Mario, a mí el artículo de The Economist no se me hizo ninguna cosa destacada. Se me hace que es un sumario de todas las críticas que se le han hecho en México y en el extranjero al presidente. No hay nada que nos sorprenda. Creo que todavía peor a mí se me hace que el hecho de hacer como un llamado a Estados Unidos que casi intervenga en México se me hizo un poco exagerado y rayando en lo ridículo. Ahora, esa es la narrativa que está imperando en toda la prensa extranjera. New York Times, Wall Street Journal, el Economist, el Financial Times, y el gobierno, en lugar de dar los argumentos para defender su política, y no lo hacen, nada más descalifican como son pasquines, pero es lo que los inversionistas del mundo leen de México, y obviamente pues así no van a llegar las inversiones. Ahora, sí creo que el gobierno tendrá que hacer un mayor esfuerzo por acercarse a los medios serios y contar una narrativa y no nada más estar descalificando a priori. Pero la revista como tal, creo que es un resumen de las críticas que la prensa nacional y extranjera ha hecho, muchas de ellas sustentadas, sí, pero tampoco es una cosa que haya sido un escrito muy novedoso. De acuerdo, y si no es por la respuesta, el gobierno mexicano no hubiera crecido como creció en la conversación en México. Lo hubiera visto la audiencia global de esa publicación, pero no habría sido el tema que fue. Coincido plenamente contigo en que no hay elementos nuevos, pero también en que no hubo argumentos para descalificar y se apeló a la descalificación del emisor, que lo hemos visto aquí todo el tiempo, en lugar de argumentar sobre lo ahí señalado, Rafael. Pues mira, yo creo que el gobierno tiene una muy mala actitud frente a los medios. No solamente frente a los medios nacionales, que ya lo hemos visto y en algunos momentos padecido, sino también frente a los medios extranjeros. A mí me llama mucho la atención, y cuando yo alguna vez he dado cursos de medios a políticos y empresarios, yo siempre les digo que así no se les responde a nadie, porque entonces haces más grande el agujero. Lo que era un disparo calibre 22 se convierte en un cañonazo calibre 100. Entonces no se le responde así ni al Financial Times, ni a The Economist, ni a New York Times, ni a nadie. Simplemente hay que atender las cosas, pero no confrontarse con los medios, porque entonces estás elevando a los medios extranjeros a la misma categoría de un jefe de Estado. Y un jefe de Estado debe tener otra actitud y otro talante. Yo no sé si lo que le molestó al presidente es que le hayan dicho falso Mesías o Mesías, porque decirle falso Mesías en su percepción de la realidad o de su realidad es una blasfemia. ¿Cómo que falso? Pues sí, a lo mejor fue lo que caló más. Rafael, gracias. Pues muchas gracias, que tengan todos buena jornada electoral, los vamos a ver hasta dentro de 15 días, ¿no? Así es, en 15 días estaremos aquí con la agenda, porque el próximo domingo estará la cobertura del proceso. Javier, gracias. Gracias, buen día. Gracias, Claudio. Gracias, y a votar el próximo domingo. Eso, salgamos todos a votar, por quien quiera, obviamente, pues salgamos a votar. Vámonos a un corte y vamos a regresar con este tema. Va a ver qué interesante cómo el crimen organizado está interviniendo en esta elección. Eduardo Guerrero nos lo va a contar con la claridad que él sabe. Ya volvemos.